Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Teatro del Barrio. Estamos en las jornadas las jornadas ciudadanas sobre el cambio político, vamos sobre los modelos, para hablar sobre el modelo de ciudad y el modelo de vivienda. Está retransmitido por Público TV, o sea que habrá gente conectada y hay gente aquí en la sala. Hoy tenemos una jornada muy especial y creo que con una representación muy importante de todos los colectivos y de la gente que está repensando en la ciudad, ¿no? Desde el punto de vista del espacio público y de la vivienda. Quería presentaros a Fernando Fernández del Club de Debates Urbanos, una asociación que lleva debatiendo sobre el tema de la ciudad desde hace casi 20 años, ¿no? Sí. Y bueno, pues que representa esa voz de demanda para construir otro modelo de ciudad, ¿no? Jon Aguirre, hay una mezcla de colectivos, asociaciones y diversas entidades, otra parte de empresas y otra parte de personas físicas dentro de esta mesa, ¿vale? Jon Aguirre representa a una empresa que está trabajando en temas de participación y modelos de gestión participada de la ciudad, ¿no? Que se llama Paisaje Transversal. María Jesús Muñoz representa una asociación que es Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, que representa un colectivo de arquitectos inquietos con la introducción de la sostenibilidad en la arquitectura. Nerea viene como particular y en representación de una cooperativa que es la cooperativa Entrepatios, que intenta introducir otro modelo de vivienda en la ciudad, que es el modelo de derecho de uso que nos comentará ahora. Sergio García participa en la investigación colectiva de periferias y crisis y es del Observatorio Metropolitano y participa también en Carabancheleando. Y bueno, nos contará un poco estos proyectos ahora. Y Beatriz García Dorado participa en la PA de Vallecas y en el Observatorio Metropolitano de Madrid. Pues vamos a hacer una pequeña reflexión desde cada uno de los colectivos. Insisto en que tiene que ser propositiva. Estamos aquí para intentar proponer a aquellos políticos que salgan el domingo. No sabemos quién va a salir, pero sabemos que nos van a escuchar. Lo primero que van a hacer va a ser venir, ver esta grabación y a ver qué tengo que hacer en Madrid con la vivienda y con el espacio público. De eso estoy seguro, ¿no? Entonces vamos a intentar a tener ese enfoque de propuesta y bueno, que de aquí salgan una serie de propuestas con lo que luego vaya aportando el público para, bueno, pues quedarnos con estas iniciativas, ¿vale? Pues nada, Fernando, bien, tu turno. Bueno, pues yo vengo como representante del Club de Debates Urbanos. El club es un club de debates y, por tanto, no tiene una voz única. Lo que tratamos es de concentrar lo que ocurre alrededor de la ciudad, cómo se ven los distintos puntos de vista y representar de alguna manera el pensamiento, las inquietudes de los socios, ¿no? Nosotros, además, tanto Jon como yo estamos en la última junta, yo desde hace un poquito más de tiempo, y en la Junta no hay una postura única sobre este tema. Quizás esa es la riqueza del club, no es una plataforma de un pensamiento, sino de una diversidad de opiniones que tratamos de reflejar en ese objetivo de mejorar las cuestiones que se debaten en torno a la ciudad. Cuando nos hemos planteado en la Junta qué representar aquí, qué contar, nos hemos parado a pensar en una propuesta que hicimos en un debate a los candidatos a la Alcaldía de Madrid y la primera reflexión que sacábamos de esa propuesta en torno al tema de vivienda y espacio público es que no ha formado parte de esa estructura central de nuestras opiniones o de nuestras demandas a los concurrentes, ¿no? Y eso, pues, es curioso probablemente, ¿no? Quizás en periodos anteriores sí que ha formado parte de esa estructura central y ahora mismo nos hemos derivado a otros temas relacionados. De todas maneras, intentaré relacionarlo entre todas las cuestiones que hemos tratado y ver cuáles tienen relación con la vivienda y el espacio público, ¿no? Realmente del decálogo que propusimos como debate a los alcaldables, tratábamos fundamentalmente tres temas: un modelo de ciudad, un modelo de gestión
y un modelo de derechos, ¿no? Un modelo de gestión y financiación de la ciudad. En ese modelo estaba incluido el modelo de vivienda, de espacio público y redes públicas, más que solo espacio, ¿no? Como una primera reflexión, ¿no? Las redes de espacios públicos relacionados con los equipamientos y con la capacidad que tienen de dotar y transformar a la ciudad. Bueno, nos ha preocupado mucho cuál es la estructura económica y financiera de la ciudad, cuáles son todas esta serie de operaciones urbanísticas, cuáles son los derechos de los ciudadanos a la vivienda, pero también a la ciudad compleja, ¿no? Entonces, en torno a esos temas, preguntábamos a la gente que se presentaba a los partidos y a los que se proponen como alcaldes en el futuro sobre su opinión o sobre sus programas, cómo iban a estar orientados a romper ese modelo de ciudad destinada al crecimiento económico basado solo en estructuras financieras, en estructuras relacionadas con la construcción de la vivienda como modelo productivo, ¿no? Como modelo encerrado en sí mismo, que muchas veces no da respuesta a las demandas de los ciudadanos. Detectábamos, y leyendo algunas cuestiones también que ha escrito Javier Burón, detectábamos que ha habido un cambio bastante fuerte en torno a las preocupaciones de la vivienda. Todos los partidos políticos están presentando en sus programas una reflexión probablemente más avanzada respecto a los temas del alquiler de la vivienda, a los temas de la vivienda social, al derecho a la vivienda, al derecho a no estar excluido de esos procesos de compra, alquiler y demás por los problemas derivados de la crisis, ¿no? De manera que sí que vemos que hay un modelo más maduro que anteriormente. Y, por tanto, quizás por eso nosotros no nos centrábamos exclusivamente en él, ¿no? En torno a ese modelo de ciudad, sí que nos parece importante reflexionar sobre algo que ha cambiado radicalmente también, ¿no? Que es la consideración de la rehabilitación de la ciudad, la rehabilitación urbana, y, por tanto, de la rehabilitación del espacio común donde se mueven los ciudadanos, donde viven, donde producen, donde trabajan, y donde desarrollan unas actividades ligadas al ocio, al comercio, pero también a los equipamientos, ¿no? A la necesidad del equipamiento como un espacio colectivo. Y, por tanto, el espacio público incluido en estas redes. La consideración del espacio público ha cambiado también por temas fundamentales como la movilidad, ¿no? Cuando estamos hablando de espacio público, estamos hablando de un modelo en el que el control de la vialidad, de las formas de moverse, de los distintos modos de movilidad son fundamentales, y, por tanto, ya no estamos hablando de espacios públicos singulares, algo que ha dominado el discurso en los últimos años, ¿no? Con las grandes operaciones de remodelación urbana como el Manzanares y ese tipo de actuaciones, o incluso los grandes equipamientos, y nos basamos en demandas de espacios de cercanía, espacios colectivos, espacios de movilidad tranquila para los ciudadanos. De manera que el espacio público es todo, es la atadura de la ciudad, y es lo que demandamos a este nuevo grupo de gobierno, ¿no? Cómo trabajar sobre un espacio que tiene que ser inclusivo, que tiene que ser amable, que tiene que ser cercano a los ciudadanos, y cómo relacionar eso con la vivienda, pero también con las formas de trabajo en la ciudad. La vivienda forma parte de nuestros derechos fundamentales. Creemos que están seriamente perjudicados por todos los avatares de las últimas etapas, pero consideramos que además tiene que estar muy relacionada con el sistema de empleo de la ciudad. Es decir, el sistema de espacios públicos, el sistema dotacional y el sistema de vivienda tiene que incluirse en un sistema de acercamiento al empleo, de mejora de la capacidad de producción de la ciudad, de producción no solo como estamos viviendo ahora mismo, un sistema comercial dedicado al turismo, sino un sistema más complejo que dé salida a todas las capacidades que una ciudad enorme, con una población joven y con una población profesional enormemente formada, tiene que reaccionar frente a condicionantes externos, ¿no? Sino que tiene que aprovechar todos sus recursos para crear ese espacio colectivo. En ese espacio colectivo consideramos que la vivienda tiene que tener una cercanía al trabajo, a la necesidad de, en los bajos comerciales, en los patios de manzana, a través de la rehabilitación, lograr
un caldo de cultivo en el que los ciudadanos puedan desarrollar todos sus potenciales. Fundamentalmente, ese es el valor que le damos a esa trama de relaciones sociales y de relaciones de la vivienda. Es decir, mantener el derecho a la vivienda, extraer todos los males que han girado en torno a esa estructura económico y financiera del mercado de la vivienda y abrir las posibilidades, en cambio, de un modelo urbano más complejo, en el que haya trabajo de cercanía, en el que haya nuevas posibilidades de innovar en la ciudad, también en relación con nuevos mercados, y que realmente la cercanía entre el trabajo, la universidad, la educación, la formación a través de los equipamientos y las dotaciones cree ese caldo productivo, ¿no? de nueva ciudad. Por tanto, el modelo de vivienda y el modelo de equipamientos oscila ahora mismo entre dos modelos de ciudad, el modelo de la regeneración y el modelo de crecimiento. Y a los candidatos les planteamos cómo van a trabajar esa disociación, ¿no? Esos dos aspectos. El modelo de regeneración no está funcionando correctamente, tanto en el club a través de nuestras opiniones, nuestros debates, como algunos a través de nuestras prácticas profesionales, detectamos que ese modelo está parado. Es un sector que prometía ser el sector de actividad alternativo, ¿no?, al del crecimiento, y en cambio por múltiples cuestiones está paralizado, porque en Madrid no se han llegado a firmar los pactos y los acuerdos respecto a que podía promover la Ley Estatal de Vivienda. Es una lástima, es un deber, ¿no? Invertir en la regeneración urbana, invertir en todos los factores, no solo en la vivienda, no solo en la generación de esos modelos nuevos de alquiler o de uso o de mejora de la capacidad de propiedad de los habitantes, ¿no?, sino en ese modelo de usos mixtos. Y en ese papel de la ciudad es fundamental volver a reflexionar sobre los nuevos crecimientos, unos nuevos crecimientos que simplemente parecen consolidados por un modelo que vemos obsoleto ya antes de nacer, ¿no? Ese modelo heredado de los PAUs, ese modelo de crecimiento expansivo que no conduce a ninguna parte salvo a esperar a que se desarrollen miles de viviendas en un modelo urbano que creemos que no funciona, ¿no? Esa dicotomía entre crecimiento y regeneración tiene que volver a plantearse desde unas nuevas bases urbanas, con la proximidad como un factor fundamental y con la proximidad a todo lo que puede dar lugar a unos nuevos niveles de empleo, ¿no? El empleo como el derecho fundamental en la ciudad, unido al derecho a la vivienda, unido al derecho al equipamiento, el derecho al empleo. Yo creo que ese es el factor fundamental uno de los factores sobre los que hemos reflexionado, ¿no? Sobre la industria en la ciudad, sobre el comercio, sobre la necesidad de que los ciudadanos exploten sus mejores capacidades para crear las condiciones de empleo y las condiciones de competitividad respecto a otros sectores, ¿no? Es decir, no esperar a que vengan las cosas de fuera, sino a potenciar los mejores potenciales profesionales y personales de cada uno de los habitantes y de los grupos que forman la ciudad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muy interesante. A veces tendemos a hacer, y hemos pecado en estas jornadas, de hacer pues visiones sectoriales, ¿no? Y aquí pues somos mayoría arquitectos, hablando de la ciudad y del espacio público. Hemos hecho una jornada solo de empleo, de cómo construir empleo en la ciudad, ¿no? Y necesitamos esa complejidad y esa transversalidad para pensar juntos, ¿no? Insistimos continuamente en esto. Pues muchas gracias, Fernando. Vamos ahora a ver la posición de Jon con pues las prácticas. Es muy interesante todo lo que estáis haciendo y pues recoger vuestra manera de hacer ya en todos estos procesos participativos que estáis desarrollando, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Iñaki. Muchísimas gracias también al Teatro de Barrio, y creo que este tipo de espacios y este tipo de iniciativas son absolutamente imprescindibles. Por cierto, se me olvidó presentarlo al principio, lo tengo para el final guardado, pero ya no lo quería meter aquí. Muy bien. Bueno, yo creo que, como decía, son imprescindibles también dentro de este panorama electoral de las elecciones. Son imprescindibles que existan antes y después, ¿no? Creo que es importante también hacer un llamamiento a que, aunque haya un cambio institucional dentro de unos días, el cambio real de la sociedad de las ciudades es un trabajo a
largo tiempo, ¿no? Y vamos a tener que seguir empeñados en transformar todo aquello que tenemos un poco heredado, ¿no? Y como nosotros siempre decimos en Paisaje Transversal, que gracias igual a que las cosas se han hecho tan mal, ahora vamos a tener tanto trabajo por delante por hacer. Bien, bueno, en Paisaje Transversal, como bien indica Iñaki, somos una oficina de innovación urbana que trabajamos en temas de urbanismo, ordenación del territorio, participación ciudadana, siempre con una perspectiva, como bien ha indicado, transversal. De ahí viene nuestro nombre, integral, ¿no? Es decir, entendiendo que la ciudad o el territorio no solo entiende de movilidad, de empleo, de rehabilitación energética, sino que es un conjunto que requiere de visiones muy diferentes que tienen que converger desde la base en los procesos y, desde luego, tanto desde una perspectiva técnica de los saberes técnicos como, desde luego, de los saberes ciudadanos, de la experiencia cotidiana de la ciudad y del territorio. Bien, por no extenderme mucho más, sí que me gustaría un poco, igual aunque pisemos también terrenos comunes, ¿no? Somos conocidos ya de muchos foros, de muchos encuentros, igual sí que trasladar algunas iniciativas o proyectos en los que hemos estado vinculados para aportar algunas claves como muy prácticas, ¿no? Pero sí que me gustaría incidir en la idea de cómo entendemos desde Paisaje Transversal el espacio público, con un eslogan que luego trataré de darle como un contenido mucho más práctico, ¿no? Y es entender que el espacio público tiene que ser para las personas. Esto, que podría ser un eslogan de cualquier partido político, lo entendemos con cuestiones muy concretas, ¿no? Cuando hablamos del espacio público para las personas, hablamos principalmente de que el espacio público sea usado, apropiado y sea accesible para todos aquellos colectivos que tradicionalmente han estado excluidos de la planificación urbana y del urbanismo. Principalmente me refiero a las personas mayores, a las mujeres y también a las personas de menor edad, a los niños y niñas, ¿no? Que generalmente no han tenido el espacio acceso a ese espacio público por multiplicidad de factores, ¿no? En cuestión a lo que se refiere a las personas mayores, yo sí que haría un alegato hacia la accesibilidad, ¿no? Y también a las personas se me ha olvidado otro grupo, otro colectivo importante, a las personas de diversidad funcional. Todo el tema de la accesibilidad es importantísimo, sobre todo en lo que es, y luego incidiré sobre este tema, en la periferia, que se construía en los años 50, y la ciudad en general se ha construido desde unos parámetros en los que el tema de la accesibilidad no era un tema fundamental, o en el que también cuestiones tan prácticas como establecer en los itinerarios peatonales bancos cada 200, 500 metros para que las personas mayores puedan andar en la ciudad y, si están cansados, se puedan sentar. El otro día aquí, a escasos metros de aquí, en la calle Huertas, veía como un anciano con muletas iba paseando, no tenía ni un solo banco en casi 1 kilómetro, ¿no? Pues ese tipo de situaciones es las que debemos empezar a introducir, ¿no? O sea, la disminución de barreras arquitectónicas, el establecimiento de itinerarios peatonales que favorezcan también el uso por parte de los viandantes de la ciudad. Y en cuanto a las mujeres, ¿no? Introducir la perspectiva de género, desde luego, nos parece fundamental dentro del espacio público. Eso tiene que ver sobre todo con la seguridad, no la seguridad entendida como se entiende hoy, de establecer sistemas de control, ¿no? De televisión, ¿no? Televisivos en la ciudad, sino en realidad de lo que decía Jane Jacobs hace ya 40 años, ¿no? De establecer ojos en la ciudad, ¿no? Que haya ojos en la ciudad, ¿qué significa? Eso tiene muchas cuestiones detrás. Tiene que ver, por una parte, una de las cuestiones que también comentaba Fernando, que es introducir complejidad y diversidad en los tejidos de la ciudad, ¿no? Estamos vaciando de contenido, de significado en las ciudades, el espacio público, con lo cual estamos haciendo que comercios, actividades que antes daban esa mezcla de usos en la ciudad, hoy en día están desapareciendo
en favor, en aras de una cierta espectacularización o en cierto tipo de comercio, ¿no? Frente a un comercio de proximidad, un comercio o otro tipo de actividades, de equipamientos públicos, de otro tipo de actividades en la ciudad. Estamos convirtiendo las ciudades en hechos aislados, anodinos, expulsando a la actividad de la ciudad. Entonces, bueno, para que haya ojos en la ciudad tiene que haber actividad en la ciudad, mezcla de usos, y también tiene que haber espacios que permitan esa relación, esa relación entre personas de diferentes condiciones, que fomente la diversidad social y también la interculturalidad, la cohesión social. Es decir, el espacio público tiene que ser soporte de relaciones sociales, el espacio público tiene que ser soporte en el cual esa interculturalidad, esas relaciones entre personas de diferentes culturas puedan relacionarse y puedan empezar a generar cierta convivencia como también un pilar fundamental para esa seguridad y para que la gente pues pueda transitar también de manera segura en las ciudades, ¿no? Otra de las cuestiones fundamentales en relación a los niños pues tiene que ver con esa seguridad, pero entendida con espacios de ocio o espacios de recreo más allá del consumo y más allá también de los coches, ¿no? El elemento, tanto el ocio consumista que se está planteando hoy en día en el espacio público es uno de los grandes yo creo, estigmas, ¿no?, que tiene el espacio público. Es decir, estamos volcando todas las actividades de terrazas, privatización del espacio público por un lado a nivel de consumo, y por otra parte privatización del espacio público para los coches, ¿no? O sea, ese elemento generador de contaminación, generador de esa boina el principal generador de esa boina de contaminación que tenemos en Madrid, que eso genera enfermedades, genera un montón de problemas, tanto atmosféricos como de uso del propio espacio. Entonces, estaríamos hablando de generar esos entornos más amables también para que los niños puedan jugar en la calle, para que los niños se puedan sentir seguros, y por tanto también sus familias, es decir, que la gente pueda recuperar a través de este tipo de actividades el espacio público como un espacio de juego, de ocio no consumista, de relación. Y pues como digo, eso tendría que ver en gran medida, por una parte, por recortar o dar un vuelco a la concepción del ocio en la ciudad y en el espacio público, y por otra parte al recortar los derechos que no sé quién en qué momento le dio al coche frente a las personas, ¿no? Eso pues también tendría que ver con, por ejemplo, qué hacemos si realmente damos el paso de cerrar la M30 al tráfico externo, y limitamos el uso del coche dentro de la almendra central. En fin, eso tiene muchas derivadas también, ¿no? Fomentando pues evidentemente la peatonalización responsable y planificada de la ciudad, también el uso de la bicicleta y del transporte público. Luego, otro de los grandes temas en relación al espacio público, que ya también apuntaba Fernando, creemos que es fundamental empezar a trabajar en la regeneración urbana integral de la periferia intermedia, lo que nosotros denominamos periferia intermedia, que es aquello que está entre la M30 y la M40, todo ese tejido de edificaciones y de promociones y de barrios que fueron construidos entre los años 50 y 70 y que están hoy en día en una condición de abandono absolutamente terrible, ¿no?, en la que no hay oportunidades de trabajo, las condiciones de habitabilidad de las viviendas a nivel de eficiencia energética, a nivel de habitabilidad básica, de salubridad, muchas veces son terribles, en las cuales el espacio público también está absolutamente degradado. Un gran tema que existe en este caso en relación al espacio público es el tema del espacio interbloque, es decir, ese es el gran tema, es decir, cómo se interviene en un espacio que muchas veces no se sabe de quién es, si es de una promoción privada o es del ayuntamiento o está en un limbo legal, establecer unos mecanismos de intervención en ese y de mejora del espacio público interbloque, y generar también, aprovechar el potencial de las redes, de la esfera digital, para generar esas redes de cooperación
que nos permitan generar a su vez nuevas oportunidades dentro de estos espacios, dentro de estos entornos en los que hay una carencia de oportunidades, ¿no? Regenerar integralmente también significa dar oportunidad a quienes no la tienen, y ahí creo que hay una gran línea de trabajo, y que bueno, esta nueva lógica de red, de cooperación, de todas estas nuevos conceptos que también están surgiendo a raíz de la cultura libre nos pueden permitir dar soluciones y generar redes de apoyo mutuo, de cooperación, de generación de empleo, de generación de valor y de solución de las problemáticas de la periferia. Y finalmente, no sé si me queda mucho tiempo, pero no me gustaría dejar de mencionar ya la última cuestión, es el tema de los espacios públicos y equipamientos públicos, plantear nuevas formas de gestión comunitaria de estos espacios. Nosotros concretamente hemos tenido un par de casos de éxito en Valencia y en Zaragoza, ¿no?, de cómo se pueden generar nuevos modelos de gestión comunitaria de los equipamientos públicos que den solución más allá de lo que hoy en día es la moda en Madrid, que es la privatización de los equipamientos públicos. Así que de momento yo creo que eso es todo. Gracias. Pues muchas gracias. Dejas ahí un tema candente muy importante, ¿no? Yo creo que por ahí van muchos tiros, pero no tenemos como sociedad esta cultura de colaboración y de participación, la tenemos que aprender. Luego vamos con las preguntas. María Jesús, que representa ASA, una asociación que conozco bien, porque yo también estoy, y que bueno, pues trabajamos en cómo introducir la sostenibilidad en la arquitectura y la arquitectura relacionada con la ciudad. Sí. Bueno, todo tuyo. Bueno, yo por un lado vengo, encantada representando a ASA, un poco como decía Fernando. ASA, lo primero que quería observar es que es la mayor asociación española de profesionales, arquitectos y urbanistas independiente de los colegios profesionales, o sea, es la más numerosa. Eso es un éxito en este país, que no nos estamos sabiendo apropiar de nuestro propio escenario, ¿no? Entonces, yo eso quería un poco explicarlo. Y siguiendo un poco, quizá retomo para hacer visible el trabajo de ASA, pues hay un debate que algo cambiante respecto a qué calificativo ponemos al lado de ciudad, ¿no? Ciudad inteligente, ciudad verde, ciudad sostenible. Entonces, hay un poco una discusión en cierto sentido teórico, pero también es práctico, ¿no? Entonces, parece ser que ya esos calificativos de inteligente o verde, por ejemplo, el otro día en las sesiones que estamos celebrando en ASA ha tomado este año como el año del debate o intentar concebir la ciudad como hábitat. Y entonces, como hábitat o algo habitable, pero quiere decir que ha organizado una serie de cuestiones donde nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la idea de ciudad verde es insuficiente, porque no puede haber una ciudad, no podemos tener una ciudad compleja y diversa si en la diversidad no incluimos la biodiversidad. Entonces aprendimos en esas jornadas a través de los biólogos que estamos haciendo construcciones masivamente donde estamos excluyendo a nuestra naturaleza. Hay una naturaleza urbana que no solo son los árboles y que además también hay que tener en cuenta que construimos islas, o sea, también especializamos la vegetación que ponemos, los animales con los que convivimos. Entonces, ojo, porque ahí hay algo importante. Entonces, sí quería decir que luego hay una cuestión que se está tratando desde estas jornadas, que se han dividido en varios asuntos, ¿no? Como es este de la biodiversidad, la energía urbana, y otra cosa que también es otra de las sesiones donde hemos aprendido cómo hay una excedente energía en el metro, en otros tipos de cuestiones, e incluso en las propias viviendas y colectivos barrios, que no estamos haciendo nada con esa energía. Entonces nos han enseñado algunos compañeros que sabemos que ya, y lo tengo que citar, a Luis de Pereda del grupo, ¿cómo es el grupo? No me acuerdo ahora, pero lo podemos buscar luego, ¿no? Que está trabajando y nos ha demostrado que es posible utilizar la energía sobrante del metro para conducirla
como energía que aporta a otras instalaciones públicas, por ejemplo, para conseguir que luego la energía que aportemos tecnológicamente pues se vea reducida, con lo cual va a suponer una mejora, ¿no? Entonces, eso está ahí. Todo lo que se supone que algunos profesionales están haciendo, los políticos lo consideran proyectos piloto porque no sienten capacidad para llevar a cabo un cambio radical. Que, por otro lado, yo venía un poco a proponer una cosa así como, bueno, ¿por qué no nos decidimos por hacer un urbanismo y una arquitectura de gasto de energía cero, ¿no? Y yo me parecía una idea estupenda, y he leído el otro día que es que en 2019 nosotros tenemos que estar preparados para que el urbanismo y la arquitectura sea eficiente energéticamente, o sea, gasto de energía cero o casi cero. Eso nos lo va a pedir ya la Comisión Europea, y estamos aquí, por ejemplo, proponiendo, como el otro día comentaba también un socio de ASA, hacer una ciudad de la justicia donde injustamente la vamos a aislar del resto de la ciudad, o se pretende, ¿no?, aislar del resto de la ciudad, donde no hay un proyecto que lo justo sería que fuera justo con la biodiversidad y con el planeta, que fuera gasto de energía cero. O sea, yo querría ver a quién lidera ese tipo de proyectos. O sea, ahí yo les pido que por favor se lean las agendas que hay, ¿no? O sea, y lo que nos viene encima, o sea, que no es una cosa de ideas felices, están ahí llamando a la puerta, ¿no? Entonces, yo estoy también de acuerdo con, y creo que está aquí otra entre el público, otra socia de ASA, que está investigando asuntos, y bueno, con otros hemos comentado acerca, decía Fernando, del crecimiento. Los demógrafos nos han contado, que los geógrafos demógrafos, que el crecimiento de la población ya está disminuyendo. Es decir, no debemos hacer más viviendas. La gente está envejeciendo. Es decir, todos los que, si se vive en un PAU bien, que lo dudo, quieren venirse al centro a vivir. O sea, no, el crecimiento yo creo que debe ser en el sentido de la regeneración. Ahí estoy con Fernando, ¿no? Y en ese sentido de la regeneración, bueno, y otras cuestiones, yo creo que habría que tomar alguna posición clara, puesto que si el modelo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid ya no es un modelo, porque han pasado muchas cosas, demandamos todos otros asuntos, habrá que parar ese modelo, ese planeamiento, paralizarlo, repensar qué es lo que se quiere hacer. Pero lo primero, como me decía una compañera, es frenemos, paralicemos cualquier posibilidad de seguir haciendo más PAUs, que todavía quedan algunos abiertos sin hacer nada, ¿no? Y en ese sentido, y de la regeneración, hace unas semanas hicimos una excursión con un grupo de arquitectos noruegos por el PAU de las Tablas, etcétera, y bueno, casi nos da un ataque al corazón a los que íbamos acompañándoles, ¿no? Y entonces, para traer un caso claro, ¿cómo se haría la regeneración? Yo pienso que hay que estudiar por distritos qué parte se puede invertir en ese distrito para hacerlo más habitable, ¿no? Y, por ejemplo, las Tablas, ¿no? Nos fuimos a ver el distrito C, Telefónica, un espacio, el único espacio público, un jardín precioso, diseñado estupendamente y bien conservado, que lo he mirado antes de venir. Tiene una parada de metro, a 1 kilómetro hay otra parada de metro. La parada de metro del distrito C se llama Ronda de la Comunicación y está a 1 kilómetro de la parada de metro de las Tablas. Entonces, para ir a disfrutar de ese espacio público verde, bien cuidado y tal, la gente tiene que pasar por debajo de un túnel infame. Y entonces, claro, no se establece conexión. Es decir, han decidido que en las Tablas haya una parada de metro, en San Chinarro hay otra parada de metro en el edificio de Telefónica. Muy bien, pues yo voy en metro, saco la cabeza, miro, bajo. No, pero y es que yo no puedo ir andando desde mi casa en las Tablas, que había una señora con el cochecito, una señora mayor, paseando a su nieto, y yo digo, ha pasado esta señora por un túnel. O sea, bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿y por qué? O sea, ha sido una inversión, la movilidad está muy bien, pero otra contradicción de eso es que no es necesario 2 paradas de metros cuando voy de una a otra en 10 minutos. O sea, habrá que decidir qué se hace.
Y yo creo que eso, o sea, conviene revisar, es decir, es un detalle de una propuesta de cómo habría que empezar a revisar los elementos principales de contradicción en lo que está hecho, ¿no? Y yo creo que por ahí cabría mejorar un poco todos estos temas, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, yo creo que pues ya puede estar bien. Sí, luego seguimos con los demás. Muchas gracias, sí, muchas gracias, María Jesús. Han salido cosas muy interesantes. Ya en algunas otras charlas, el otro día estuve en una charla donde un ingeniero, Ismael Caballero, comentaba que estaba desarrollando un proyecto para Aranjuez donde producían toda la energía para Aranjuez, incluido transporte público, de la depuradora, a través de bacterias que disociaban el hidrógeno del oxígeno, a través de una serie de bacterias del Instituto Pasteur, y producían hidrógeno que era capaz de alimentar toda Aranjuez. Es un proyecto experimental que está ahora mismo. Entonces yo creo que tenemos conocimiento y hoy en día tenemos una capacidad para hacer cosas y que falta algo, yo qué sé, algo que catalice, algo que provoque realmente una conexión que yo creo que de alguna manera se está dando en unos niveles, ¿no? Pero tendrá que ocurrir. Bueno, vamos bajando de escala y vamos a una propuesta de vivienda que es Entre Patios, que también conozco bien y nos va a contar Nerea Ramírez. ¿Qué propuestas se pueden hacer desde la ciudadanía y qué propuesta hacéis vosotros como modelo de vivienda, ¿no? Entendiendo que hay que regenerar, que se pueden regenerar solares dentro de la ciudad ya consolidada. También el hecho de generar cómo regeneramos o cómo construimos esos intersticios o solares que quedan vacíos. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas y bueno, muchas gracias por dejarnos un huequito, ¿no?, a Entre Patios para estar en estas jornadas tan interesantes, porque Entre Patios no deja de ser pues eso, un ejemplo más de cómo se podrían o cómo pensamos que se podrían hacer algunas cosas para cambiar este modelo de ciudad y de vivienda. Voy a contar un poco cómo surge el proyecto, como qué reflexiones hay detrás del proyecto, porque tiene mucho que ver con cosas que se han dicho ya en la mesa y luego ya pues bueno, entraré a contar un poquito más en qué consiste, aunque para eso bueno, podéis entrar en la página y ahí está toda la información. Entre Patios surge bueno, pues de la idea de un grupo de personas que nos conocíamos de otros saraos, que empezamos a pensar en que queremos vivir de otra manera y que además queremos hacerlo en la ciudad y queremos hacerlo en la ciudad de Madrid. Y bueno, pues ante esa ilusión, enseguida nos vino a la cabeza la conclusión de que para hacer eso, para poder vivir como queríamos en una ciudad como Madrid, necesitábamos otro modelo de ciudad, otro modelo de vivienda, ¿no? Y nos íbamos a centrar, para empezar, en otro modelo de vivienda que fuera más vivible, ¿no? Y pensar en un modelo de vivienda para nosotras que fuera más vivible, pues pasaba por algunas cuestiones que considerábamos fundamentales, ¿no?, y sobre las que empezamos a reflexionar. En primer lugar, pasaba por el hecho que contaba un poco María Jesús, y era de que pensábamos que vivíamos de espaldas absolutamente a los límites del planeta, a los límites de la naturaleza, que vivíamos de espaldas a la biodiversidad, como planteaba María, y especialmente en una ciudad tan gigantesca como Madrid. Y bueno, eso nos parece esencialmente injusto, como planteaba la compañera, pero también nos parece bueno, bastante imposible de mantener, ¿no? Es imposible seguir ignorando este hecho, puesto que somos seres absolutamente ecodependientes, aunque dentro de nuestras ciudades no lo parezca, ¿no? Vivimos de espaldas a ese hecho y bueno, pues vivimos en ciudades que son gigantes, demandantes de alimentos, de energía y que generan, bueno, pues culturalmente generan muchas cosas, pero materialmente generan esencialmente cantidades ingentes de residuos o de contaminación, ¿no? Y no queríamos una vivienda que mantuviese esa mirada de espaldas a lo que ocurre en la biosfera. Otro hecho sobre el que reflexionábamos mucho era que ha sido que vivimos de espaldas al planeta y también de espaldas a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, a nuestros barrios, que más bien vivimos centradas en dinámicas, como también se hablaba, pues individualistas y consumistas,
que vienen retroalimentadas además o bastante fomentadas por ese propio diseño de los barrios y por ese propio diseño de la ciudad, que impide un acceso adecuado a los servicios, que impide que se generen empleos dignos, como planteaba Fernando, que también impide, ya fuera de la esfera del empleo, impide que toda esa esfera invisible de los trabajos de los cuidados que esencialmente realizan las mujeres se vea muy dificultado también por esos modelos de ciudad y de vivienda tan individualistas, ¿no? y tan alejados de, al final, los requerimientos de nuestra vida. Esos dos elementos esencialmente, algún otro como el hecho de que queríamos generar un espacio participativo en el que pudiéramos pensar cómo queríamos vivir, que tampoco existe o existen muy pocos en la ciudad, estas tres reflexiones pues nos llevaron a imaginar la casa en la que queríamos vivir. Y esa casa pues nos la hemos imaginado como una casa donde quepan muchas casas, solemos decir, y muchas personas diferentes. Eso viene a ser un edificio formado por casas particulares, pero con muchos espacios comunes y también con algunos espacios pensados para poder compartirlos con el barrio. También queríamos un modelo de vivienda que tuviese en cuenta las necesidades de las personas que las habitan, ¿no? Cómo generar esas redes de cooperación, esas redes de apoyo que son tan difíciles de conseguir en formatos de vivienda en los que casi ni conoces a tus vecinos, ¿no? Que tuvieran en cuenta pues, las dificultades que puede tener una familia determinada para poder pagar una cuota o cosas de ese estilo que las hemos tenido en cuenta, de hecho, pues incluyéndolas en nuestros propios estatutos. Fruto de esas reflexiones que os comentaba al principio, pues también hemos querido imaginar una casa pues en la que se tenga en cuenta el agua que se gasta, los materiales con los que está hecha, cómo se abastece de energía, cuántos residuos genera, cómo se deshace de esos residuos, ¿no? Y además, todas estas reflexiones, claro, en algún momento nos llevaron también a la reflexión central de, queremos vivir así, pero necesitamos ser dueños de nuestras casas, necesitamos ser dueños y dueñas, necesitamos tener en propiedad nuestra vivienda para poder vivir así. Y pues enseguida llegamos a la conclusión de que no era necesario, y por eso Entre Patios es un modelo de cooperativa en cesión de uso. Existen muy pocos en nuestro país y no debe de existir ninguno de estas características en la ciudad de Madrid. Pensamos que con una cooperativa en cesión de uso podemos permitirnos ese derecho tan básico que es tener una vivienda, un derecho que tenemos, una necesidad que tenemos todas las personas, pero sin necesidad de comprarla, ¿no? Por eso, pertenecer a la cooperativa implica pagar una cuota mensual que te da derecho a vivir en esa casa el tiempo que necesites, pero esa casa nunca será de las personas particulares que están en la cooperativa, sino que va a ser siempre propiedad de la cooperativa en su conjunto, ¿no? Esto hace que, Entre Patios es un proyecto pues pequeño, pero está pensado de una forma que desafía muchas cosas, ¿no? Esencialmente desafía ese corazón mismo de la propiedad privada, y eso nos parece fundamental para ese cambio cultural, ¿no? Y casi antropológico que necesitábamos, que comentaba antes Iñaki, ¿no? Ese cambio de valores que necesitamos. Pues pensamos que meterle ahí el diente a esa propiedad privada, ¿no? Desafiar eso va precisamente por ahí, ¿no? Por ese cambio antropológico fundamentado en el individualismo, en el consumismo, en ese concepto de libertad y de seguridad que se ha construido durante todas estas décadas y que se ha construido en gran medida en base al hecho de ser propietario, ¿no? de ser propietaria, y especialmente en nuestro país, a ser propietario de una vivienda, ¿no? Tras décadas de especulación urbanística voraz, pues parece que si no eres propietario de una vivienda no eres nadie. Sin la propiedad en el centro de la vivienda, en este caso, pues nos hemos dado cuenta de que pueden emerger otras formas de gestionar, emergen otras formas de cooperar, emergen otras formas de vivir, emergen otras formas de entender la libertad o la solidaridad, ¿no? Entre las personas que puedan habitar una ciudad. ¿Cuál es la parte más irónica de este proyecto? Que como el ayuntamiento de nuestra ciudad no nos cede terrenos para poder construir nuestro edificio, pues tenemos que comprar y ser propietarios de una finca. Es bastante irónico, ¿no? Entonces,
es la mayor dificultad con la que nos hemos encontrado y con la que nos seguimos encontrando, y es que a pesar de no querer ser propietarios y propietarias de una vivienda, tenemos que ir al mercado de terrenos, que además debe de ser de lo más chungo que existe, para hacernos con una finca donde poder construir nuestra vivienda. Esa sería una de las propuestas esenciales, ¿no?, para esta mesa de propuestas para políticos y políticas diferentes, y sería poner en marcha esa parte de cesión de uso de suelo para este tipo de iniciativas. La situación actual del proyecto es que estamos intentando en estos últimos meses que se haga realidad en un solar en la calle Milagrosa, que está entre Alto de Extremadura y Puerta del Ángel. Pero bueno, estamos ahí ahora mismo en el momento de conseguir el número de familias suficientes para que nos salgan los números y podamos proceder a la compra del solar y a la construcción del edificio. El edificio pues está pensado para unas 34 viviendas, con locales pensados para el alquiler, pero también locales pensados para hacer actividades con y para el barrio, con la cubierta de arriba, con todo el patio de arriba con una parte importante para huerto, espacios comunes para jugar, para compartir, para aparcar las bicis, porque queremos tener menos plazas de garajes, no las necesitamos, para compartir lavadoras, para intentar vivir de una forma más sostenible. También tiene pensado el reciclado de aguas grises y pluviales, la instalación fotovoltaica, también de biomasa y solar térmica, y con bioconstrucción y materiales respetuosos con el medio ambiente y con nuestros propios cuerpos. Para terminar, pues los grandes retos a los que se enfrenta el proyecto pues son esencialmente el de conseguir la cesión de uso, que pensamos que es evidente que es una cuestión política, no una cuestión de que no se pueda hacer, pues todos los municipios disponen de suelos que no tienen reservados para dotaciones, ¿no?, para servicios para todas las personas, y que podrían usarse para este tipo de cesiones, y que además el municipio y las personas del municipio seguirían siendo siempre las propietarias de ese suelo, ¿no? Solamente sería una cesión de uso. Y otro gran reto que tenemos es el seguir sumando gente. Ahora mismo no somos personas suficientes por muchos motivos, pues porque no les convence la zona, porque no les convencen las cuotas, pero también porque no les convence el hecho esencial de la cesión de uso, ¿no? Y ese es un gran reto que tenemos, y es como transmitir, ¿no?, que no necesitamos ser propietarios de una vivienda para cubrir esa necesidad que todas tenemos, ¿no? Y eso pues forma parte de esa lucha, ¿no?, contra esa hegemonía cultural que hace que se coloquen unos valores pues muy, muy por encima de otros, ¿no? Y pensamos que precisamente ese reto y luchar contra esa hegemonía es la que nos va a permitir vivir en un lugar más habitable. Si queréis más información, entrepatios.org, estaremos encantadas de contaros más detalles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nerea. Supongo que no es fácil este proceso, ¿no?, pero está ya parece bastante bien, bastante estructurado, ¿no? Luego en el turno de debate pues profundizamos un poco. Se ha incorporado Joaquín Aramburu a la mesa. Recordaros que está retransmitiendo Público TV y nada, que estamos en el Teatro del Barrio. Vale, estamos haciendo una rueda de unos 10 minutos. Tengo que agradeceros, aparte de haber venido, por supuesto, los rigurosos que estáis siendo, los buenos y buenas que estáis siendo, cumpliendo esos 10 minutos, porque vamos prácticamente cuadrados, ¿no? 2 minutos solo por arriba. Le voy a pasar este micro a Sergio. Vamos a acabar de hacer la rueda y luego vamos a abrir un turno de preguntas y debate. Pues el siguiente ponente es Sergio García, que participa en la investigación colectiva sobre periferias y crisis, es del Observatorio Metropolitano, y pues nos va a hablar un poco de todo el discurso y la práctica relacionada con la seguridad y con la intervención policial en el espacio público, ¿no?, y cómo el ciudadano vive esta relación. Pues nada, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Iñaki.
Beatriz y yo venimos del grupo de periferias del Observatorio Metropolitano y esta investigación básicamente consistió en analizar cómo estaba impactando la crisis en la periferia de Madrid y cómo estaba generando determinadas desigualdades, ya no solamente centro-periferia, sino dentro de las propias periferias, ¿no? Dentro de esta investigación apareció en dos temas cruciales, como es el tema de la vivienda, como el asunto en el cual pivota buena parte de la desigualdad social hoy en día en esta ciudad. Y otro asunto que nos preocupaba de manera especial era la seguridad, la gestión de la seguridad como un modo, digamos, sucedáneo de gestionar los conflictos o las externalidades que genera la propia desigualdad social generada por el modelo urbano y por el modelo social y de ciudad en Madrid, ¿no? Nosotros partimos, o yo me voy a centrar sobre todo en el asunto de la gestión de la seguridad ciudadana, que preferimos llamarlo políticas de la confianza, precisamente por darle la vuelta al asunto de la seguridad, porque pensamos que la seguridad ciudadana no es la mejor forma de gestionar los miedos o las desconfianzas que surgen en una ciudad segregada. Y partimos, digamos, del deseo de un espacio común donde se pueda vivir bien, ¿no?, que está atravesado por los siguientes principios, ¿no? En primer lugar, que sea un espacio igualitario. El espacio público de Madrid nos está acostumbrando poco a poco a imágenes de profunda desigualdad y a imágenes de gestión de la desigualdad, escondiéndola o gestionándola de forma securitaria. En segundo lugar, que sea, y muy relacionado con lo anterior, un espacio inclusivo donde quepamos todas y todos. En tercer lugar, que el espacio común sea un espacio relacional, que sea un espacio de encuentro, donde encontrarnos. En cuarto lugar, y muy relacionado con lo anterior, que sea un espacio de cuidados, es decir, que sea un espacio que se cuide y que nos preocupe a todos tanto el espacio como las personas que habitan en él, como objeto de cuidado. Y, en quinto lugar, que sea un espacio libre, por supuesto, pero que esa libertad esté supeditada a los 4 anteriores principios de los que he hablado, ¿no? El diagnóstico que hacemos sobre la gestión de Madrid en términos de espacios comunes en los últimos años es que en Madrid, digamos, se ha caracterizado, sobre todo en los últimos años, por un modelo social que promueve la atomización o la individualización social, tanto en el mundo laboral como en la gestión de la vivienda. Y esto tiene repercusión también en los espacios públicos. El espacio público se ha despreciado, se ha tratado como un lugar de tránsito o como un lugar de consumo o un lugar de riesgos, pero nunca como un lugar de encuentro. En segundo lugar, pensamos que el modelo de Madrid ha sido un modelo altamente segregador. Segregador en cuanto a separador de personas en función del poder social de esas personas, en función de la capacidad de renta, en función de si uno es extranjero o no es extranjero, y eso se ha plasmado en el espacio común de múltiples formas, sobre todo a través de fronteras que establece la propia arquitectura, fronteras que establece la propia policía cuando hace controles de identidad de manera selectiva hacia ciertos grupos sociales, ¿no? Y pensamos que eso ha ido fabricando una ciudad altamente segregada, ¿no? En tercer lugar, pensamos que esa ciudad y esa desigualdad que genera la propia ciudad se ha gestionado en términos securitarios, por un lado a nivel urbanístico, produciendo en espacios públicos espacios de arquitectura defensiva, por así decirlo, es decir, espacios de vigilancia y de control, digamos, que impiden la permanencia a ciertas personas, y por otro lado con una gestión policial muy incisiva, ¿no?, sobre los barrios y sobre determinados sujetos, ¿no? Y en cuarto lugar, pensamos que todo esto genera finalmente un modelo cultural, un modelo subjetivo, un modelo de ciudadanía, ¿no?, que es un modelo de ciudadanía atravesado por el individualismo, por el miedo y por la demanda de seguridad, pero seguridad, digamos, aportada por figuras expertas, como pueda ser la policía, como pueda ser, y no seguridad dotada por el propio vecindario o autogestionada por la gente. Entonces, en ese sentido, voy a lanzar 4 propuestas que luego ya se podrán discutir de forma más detenida.
La primera de todas sería el fortalecimiento de los espacios comunes, ¿no? Ya yo antes lo he estado mencionando, ¿no? Esos espacios comunes han de ser respetados como espacios de relación, ¿no? Y eso implica, en primer lugar, acciones negativas, como es acabar con las restricciones que actualmente sirven para restringir o delimitar el uso del espacio común por parte de asociaciones y colectivos que, digamos, proponen actividades para el espacio público, asimismo también para grupos informales, ¿no? Supone también revisar el asunto de las ordenanzas de civismo que se han ido imponiendo en distintas ciudades y que Madrid ha estado a punto de aprobar una recientemente, ¿no? Pensar, hacer una reflexión sobre si realmente hace falta regular o hiperregular toda la vida pública y, en caso de que se viera necesario, que la generación de una nueva ordenanza fuera con la participación del máximo número de colectivos posible y lo más inclusiva posible. En segundo lugar, aparte de generación de espacios comunes, una gestión democrática de los conflictos. Esto implicaría una cierta despolicialización de los conflictos vecinales, conflictos ciudadanos, que vemos que cada vez más van siendo gestionados por la policía en la medida en que se van arrebatando a las comunidades de vecinos o a los barrios, ¿no? Entonces, como propuestas concretas, nosotros pensamos sobre todo en equipos de mediadores en los barrios, equipos de mediación no profesional, que ya se vería cómo se articularía. En caso de que las situaciones fueran más complejas, equipos de mediación técnica de educadores sociales, trabajadores sociales, mediadores sociales interculturales, que interviniesen en situaciones más complejas, y solo en situaciones ya de violencia o de conflictos irresolubles es cuando pensamos que tendría que entrar la policía, ¿no? En cuanto a la policía, nosotros pensamos que debe ser una gestión policial limitada, ¿no? Limitada en relación a lo que he dicho antes. La convivencia no la puede gestionar la policía, la convivencia la deben gestionar sobre todo los vecinos, que debe limitarse a violencias y delitos o delincuencias que no estén al alcance de una gestión comunal, por así decirlo, y que debe estar especializada en determinados delitos, que debe regirse por criterios científicos y que debe regirse también por una renovación en cuanto a la formación del personal de policía municipal, una formación que incida mucho en derechos humanos y en discriminaciones y en dar contexto social a las situaciones que ocurren en la ciudad, ¿no? Y, en cuarto lugar, como cuarta propuesta, sería sobre todo, como antes se ha hablado de cómo se va subjetivando este modelo de individualización, de gestión experta y policial de los conflictos, sería la socialización de la confianza, ¿no? Una socialización de la confianza que pasa, en primer lugar, porque las informaciones sobre los sucesos o sobre lo que ocurre en la calle de la ciudad, en la calle y en las casas de la ciudad, no dependa únicamente de los gabinetes de comunicación de policía municipal, sino que haya un equipo de expertos y de comunicación que transmita el contexto social, que complejice los sucesos, teniendo en cuenta que hoy en día buena parte de los medios de comunicación tiran directamente de las notas de prensa de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y eso está generando ideología sobre la ciudad y sobre el espacio común. Nosotros pensamos que esa comunicación debe venir de otro sitio y debe tener otro enfoque. Y, en segundo lugar, y relacionado con lo anterior, también vemos cómo la policía municipal, cada vez entra más en áreas, digamos, de educación o de intervención social, yendo a hacer charlas en colegios, por ejemplo, reuniéndose con los servicios sociales, etcétera, que, digamos, va apropiándose de un espacio que es un espacio que anteriormente era gestionado por comunidades o posteriormente que era gestionado por técnicos y profesionales de la intervención social. Pensamos que a eso se le debe dar la vuelta y quien debe recuperar esos espacios de socialización en los colegios, en los centros de mayores, etcétera, son los propios vecindarios y, en todo caso, técnicos de la intervención social.
Muchas gracias, Sergio, muy interesante. Esa parte de mediación a mí me parece fascinante. Yo creo que hay muchos retos, ¿no? Lo que hoy se llama el facilitador, dinamizador social, cómo aprender a generar, a construir lo común, ¿no? Y a veces necesitamos ayuda de algún profesional o para resolver conflictos, ¿no? La resolución de conflictos. Beatriz de García Dorado viene también del Observatorio Metropolitano y de la PA, sobre todo, y nos vas a exponer un poco la perspectiva más desde la PA, ¿no? Pues nada, bienvenida. Sí, muchas gracias. La invitación es verdad que nos llegó por el observatorio, pero yo casi todo lo que sé de vivienda lo he aprendido en la plataforma Afectados por la Hipoteca. Me parecía también injusto en ese sentido hablar solo por el observatorio, aunque es verdad que hemos investigado la ciudad, hemos investigado las políticas urbanas, también hemos reflexionado y aprendido mucho, pero me parecía fundamental hacer el reconocimiento a la plataforma Afectados por la Hipoteca, que es el movimiento de lucha por la vivienda, uno de los más importantes sin duda del país. Yo voy a comentar algunas cifras y voy a comentar las propuestas de la PA. Para empezar, es obvio, todos conocemos la situación de emergencia social que vivimos en el país y en la ciudad. Desde 2007 se han producido 570.000 ejecuciones hipotecarias, de las que 23.276 han tenido lugar en Madrid entre 2008 y 2013. Estos desahucios se han producido en las zonas del sur, sureste y suroeste, sobre todo, aunque también en el centro histórico y en el norte de la ciudad. Y de encuestas propias que tiene la PA, se sabe que un 46% de los desahuciados era menor de 18 años y un 18% menor de 3 años. Es porque los desahucios muchas veces son en familias con varios hijos y, por tanto, casi la mitad de los desahuciados podemos decir que son menores de edad. Frente a esta situación, la PA exige la paralización de los desahucios y de los desalojos forzosos, de hipoteca, de alquiler, de recuperación y de derribo. Exige también la garantía de un alquiler social, de una alternativa habitacional para todas las personas desahuciadas y desalojadas. Y exige también la garantía de los suministros, de la luz y el agua. Sabéis también que la pobreza energética es un problema muy grave, que ha llevado incluso a la muerte de personas por intentar usar fuentes de energía alternativas, ¿no? la madera. Exigimos también una oficina de apoyo a los endeudados, a los hipotecados, a los inquilinos, a los habitantes, de forma que todo el mundo pueda tener acceso a los derechos y a una asesoría adecuada a su situación. Frente a esta emergencia social, a estas demandas, choca en la ciudad de Madrid, pero también en el resto del Estado, la cuestión, como sabemos, de las casas vacías y de las políticas municipales de vivienda o de la ausencia de políticas municipales de vivienda. Sobre las casas vacías faltan censos actualizados y fiables. En otros países como Holanda o Alemania se tienen controladas las casas vacías precisamente para tasarlas, para hacer que no estén vacías. En Gran Bretaña hay una agencia de la vivienda vacía, sin embargo el Ayuntamiento de Madrid no se ha preocupado por hacer este tipo de gestión. En Madrid municipio, del 1,5 millones de viviendas existentes, se calcula que el 10% están vacías, 153.000. Los datos también los he reunido y los he revisado con Raquel Rodríguez, que es también una arquitecta. Entre 2001 y 2011 se construyeron 150.000 viviendas, es decir, el mismo número de viviendas vacías son las que se construyeron durante el boom. Y según las últimas estimaciones del Ministerio de Fomento, en 2013 existían 43.000 viviendas vacías de bancos en la Comunidad Autónoma de Madrid. De la empresa municipal de la vivienda, el 23% de los pisos en alquiler están vacíos y el 50% de los pisos protegidos en venta acabados están vacíos también. Esto significa que unas 2.500 familias podrían entrar de forma inmediata a estas viviendas públicas, unas 10.000 personas. Habría que ver, por supuesto, la condición de la vivienda, porque el hecho de que estén vacías empeora las condiciones, como sabemos. Desde la plataforma de afectados se exige una tasa que penalice la acumulación de viviendas con fines especulativos en manos de grandes empresas inmobiliarias y entidades financieras. Es una medida que ya se ha puesto en marcha en otros ayuntamientos, ha sido aprobado en ayuntamientos como el de Barcelona. Es una cuestión de mínimos, entiendo, para los gobiernos que puedan venir para esta ciudad. También revisar el censo del parque público, rehabilitarlo y ponerlo en uso, así como asumir los gastos de comunidad de las viviendas temporalmente vacías de la MV. Este es otro problema grave para las comunidades. La MV no paga los gastos de comunidad y puede llevar incluso al cierre, a cortes de agua de toda la comunidad entera, del ascensor, etc. Y también realizar un censo del número y estado de las viviendas permanentemente desocupadas de la Sareb, ya sabéis, del FROB,
las entidades financieras y otras grandes empresas y llegar a convenios con ellas, con la Sareb y con los bancos rescatados, para que estas viviendas vacías pasen a formar parte de un parque público de vivienda en alquiler social. Es otra de las grandes demandas de la PA. Sabéis que existe una campaña llamada Obra Social, por la que recuperamos edificios vacíos de bancos y peleamos para conseguir estos alquileres sociales edificio por edificio. La plataforma de afectados de Vallecas tenemos 4 edificios recuperados y estamos peleando por conseguir estos alquileres sociales. El caso de las políticas municipales de vivienda, el caso de la MVS, es especialmente sangrante. Mantienen casas vacías, hace dejación de funciones en los gastos de la comunidad y desahucia sin negociar ni dar alternativa habitacional. O sea, la empresa municipal de la vivienda, creada para garantizar el derecho de vivienda, desahucia a personas. La deuda del MV asciende a 630 millones de euros en 2013, con un origen más que dudoso, porque se compraron parcelas en beneficio del ayuntamiento. Hubo permutas, hubo compras, hubo hipotecas que presuntamente beneficiaron al ayuntamiento en un momento en el que el ayuntamiento tenía dificultades de acceso a crédito, problemas de liquidez, precisamente por la deuda acumulada previamente con la M30. Ante esta deuda, el ayuntamiento reaccionó vendiendo viviendas públicas, como sabemos. Vendió 1.860 viviendas al fondo de capital riesgo Magic Real Estate, Blackstone, gestionadas por la empresa Fidere, además en promociones en los barrios más precarios, Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Villaverde, viviendas de tipos dirigidos a los perfiles de menores ingresos también, como vivienda de integración social, régimen especial, vivienda protegida, y las vendió a menos de la mitad del precio que exigía. Ayer mismo salió la noticia, supongo que lo veríais, que además por esta venta de estos pisos hubo una empresa, la UT de Ítaca y Creaciona, que se llevó 2 millones de euros por asesoramiento e intermediación. El futuro de estos inquilinos es dudoso. También en la noticia ayer salía que, comparando un contrato de alquiler de la UMV y un contrato de alquiler con Blackstone, parecía que iba a haber un aumento del 40% del alquiler, y que mientras en el MV la renovación era obligatoria, en los contratos de Blackstone ponía que era un máximo de 3 anualidades. Es decir, el ayuntamiento dijo que iba a ser en las mismas condiciones, que no había perjuicio para los inquilinos, pero está claro que no es así. Ha sido pues una malversación de fondos públicos. Yo no sé de derecho, pero vamos, seguro que corresponde a algún tipo de delito y si no habrá que inventarlo. O a varios. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción va a iniciar diligencias sobre la venta de 3.000 pisos al fondo de Goldman Sachs por parte del IBIMA, y la Asociación de Afectadas por la venta de viviendas MV también ha presentado una querella criminal. Vamos a ver. Todo esto en un contexto en el que la vivienda social en Madrid en España supone el 2% de todas las viviendas, frente al 9% de la Unión Europea, 32% de Holanda y Francia y Suecia en torno al 17%. Desde la plataforma se insiste en recuperar las viviendas vendidas a la MV, asegurar que se mantienen las condiciones pactadas y, si no se mantienen las condiciones pactadas, revertir esas ventas y, como decía, ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler y alquiler social a través de estos convenios. También se exige una auditoría sobre la empresa municipal de la vivienda, que ha pasado con todo ese dinero. También apoyo a los gastos de comunidad de los vecinos que no puedan pagarlo, así como mediación, intermediación en los edificios. En relación con otras cuestiones que no son de hipotecas de vivienda pública, está todo lo que se ha nombrado ya de la rehabilitación de viviendas y también de los incentivos al alquiler. Entonces, nosotras consideramos desde la PA, pero también desde el Observatorio y desde Periferias, que un elemento fundamental es la cuestión del modelo de vivienda social, del modelo de vivienda pública, que, como hemos dicho, en Madrid y en España es una cantidad ridícula comparada con el resto de Europa, y que sin duda ha tenido un papel fundamental en que la burbuja fuera posible. El tener un 80% de propietarios, el tener todo el mercado de vivienda libre, el que haya tan poca vivienda pública, genera un tipo de ciudad, un tipo de desigualdad, de segregación, que la vivienda social y pública podría garantizar el derecho a la vivienda y construir un modelo menos segregado. Nosotros hemos estudiado, no sé cómo voy de tiempo. Sí. Pues podréis leer. Sí, bueno. En Periferias hemos investigado distintos tipos de periferias en la historia de la ciudad de Madrid. En un estudio en Carabanchel, que tenemos un blog que se llama Carabancheleando, ahí podéis ver más información. Hemos determinado 3 periferias, puede haber muchas, puede haber mixtas sin duda, pero que serían la periferia obrera, la periferia gueto y la periferia neoliberal. La periferia obrera sería precisamente aquellas zonas construidas en la ciudad entre los 50 y los 70, que con el paso del tiempo y también con la propia burbuja se han convertido en espacios más heterogéneos.
La periferia gueto, que serían aquellos espacios donde la pobreza se acumula una y otra vez, un realojo tras realojo, con población pobre tras población pobre. Son espacios en los que es muy difícil salir, por eso le aplicamos el término gueto, sabiendo también la controversia que hay en torno al uso de este término. Y luego la periferia neoliberal, que sería sobre todo los PAUs, en las nuevas zonas de construcción, donde conviven manzana con manzana, comunidades cerradas con piscinas, con edificios de la MV, además, como sabréis, muy visibles, de colores, edificios singulares, ¿no? Para marcar bien que los que viven ahí son los pobres, ¿no? Entonces, habiendo hecho este repaso, que como digo, saldrá también un libro en otoño con un poco más de profundidad, nos parecía que es fundamental pensar en estos términos, pensar la periferia de la ciudad, pensar la vivienda social, cómo la vivienda social puede generar o puede profundizar en la desigualdad, pero cómo una simple superposición de vivienda social y no social también puede generar niveles de desigualdad y de asimetría que no generan ni facilitan la convivencia, sino que tienen sus propios problemas. Entonces, bueno, también para este debate, para pensar y para los futuros gobernantes, qué modelo de parque público de vivienda queremos, qué parque público de vivienda en alquiler y en alquiler social. Por supuesto, sabemos que tiene que estar distribuido en la ciudad, ¿no? Queremos segregar en zonas. Sabemos también que tiene que estar acompañado de otras políticas sociales. También, como decía Fernando, una casa no te soluciona la vida, obviamente. Las casas hay que mantenerlas después. Necesitamos políticas de formación y empleo, necesitamos trabajo comunitario y de mediación, necesitamos ayuda al mantenimiento, a los gastos de comunidad y a los suministros. No vale solo con políticas de vivienda, como digo. Y un poco como señalaba Nerea, la pregunta del millón también sería cómo se organiza este parque de viviendas público en alquiler. Serían edificios autogestionados, serían comunidades de varios edificios, serían las asambleas de cada edificio los que decidirían quién integra ese edificio, sería la comunidad quien decide quién vive ahí, quién decidiría los usos de los locales. Estamos pensando en un modelo de parque público en alquiler autogestionado. Tendría que haber intervención por parte, ya digo, de la comunidad o de instancias superiores. Todas estas son cuestiones a imaginar, porque si verdaderamente el domingo ganamos, tenemos que pensar bien en que empleamos la victoria, ¿no? Y qué clase de parque público en alquiler queremos construir y cómo gestionarlo. Y para acabar, decir por eso que sin lucha contra la desigualdad y sin democratización de las políticas de la vivienda, sin entender la vivienda como un común, por eso estoy hablando un poco rápido, pero la cuestión de la autogestión. Hasta ahora un problema grave ha sido lo público estatal, que no consideramos propio, que consideramos que es el Estado y, por tanto, si se estropea el hospital, si se estropea el colegio, no importa porque no es nuestro. Cómo construir una nueva visión de lo público común, que realmente creamos que ese parque público de viviendas es de todos y que lo cuidemos como si fuera nuestro, ¿no? Entonces, esa cuestión de la democracia, las políticas de vivienda, esa cuestión de la vivienda como común y, como decía, la cuestión de la desigualdad. Con desigualdad no existe convivencia y no existe buena convivencia en ninguna ciudad, no existe modelo de ciudad. Si somos desiguales con nuestros vecinos, es imposible que construyamos en común y nos consideremos iguales. Pues muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena. La verdad es que hacéis un trabajo impresionante y has dejado un montón de preguntas para después y para mucho tiempo. Por último, tenemos la intervención de Joaquín Aramburu y a Joaquín le he llamado y me interesaba su visión del suelo, ¿no? Estamos hablando de espacio público, estamos hablando, no sé si te habías preparado algo o no, has llegado también tarde porque venías de lejos en avión, así que te lo suelto así directamente. Has estado asesorando a gobiernos, sobre todo en Andalucía, y has hecho mucha gestión en la política del suelo, ¿no? ¿Cómo se podría hacer otra política de suelo para, pues generar otros modelos de vivienda y generar otro espacio público? Bueno. Gracias, Iñaki. Bueno, siento haber llegado tarde, haberme perdido vuestras intervenciones, pero las de Nerea, Sergio y Beatriz me han parecido apasionantes e interesantísimas. Yo tengo una experiencia distinta, seguramente, y un poco más larga de la ciudad y de la relación con los problemas de la ciudad, pero me quiero centrar en ideas que son menos prácticas y más conceptuales o más de enfoque, ¿no? Alguien dijo alguna vez que la ciudad era el mejor invento de la humanidad. Hay que pensar un poco por qué. Es decir, yo a veces me he planteado,
esta afirmación tan rotunda, ¿por qué? Pues seguramente porque la ciudad fue el germen de las relaciones, es decir, el germen de las oportunidades de intercambio de conocimiento tecnológico, de conocimiento, de intercambio económico, de intercambio cultural y relacional, ¿no? ¿En dónde estamos ahora respecto a esa idea, ¿no? En la ciudad de Madrid, en las ciudades en general, en este mundo que nos toca vivir? Pues yo creo que estamos viviendo dos ciudades distintas. La ciudad del capital, la ciudad considerada como un territorio de producción de beneficio, y la ciudad como soporte para los usuarios. Es decir, los usuarios usan, muchas veces padecen y otras veces disfrutan, claro está, ese continente. Lo mismo que estoy diciendo para la ciudad se podría decir para la política de vivienda. Es decir, pero voy a centrarme en el tema de la ciudad para ir al tema del suelo. Es decir, ¿cuál es la lógica de la primera de estas ciudades? Pues, digamos, la lógica de la primera de estas ciudades es la segregación, pero no por maldad, simplemente porque es la lógica del mercado que considera el espacio, el suelo y los productos que sobre él se generan como mercancías. Para vender esas mercancías, el sistema necesita simplificar la ciudad, es decir, necesita, en el fondo, cargarse la ciudad. Porque habíamos empezado hablando de por qué era importante el invento de la ciudad, por la complejidad, por la posibilidad de relación. No, en esta ciudad económica lo que se precisa es, y es el resultado que estamos viendo, es la segregación espacial de usos y funciones. Por eso estamos tan acostumbrados a ir de las ciudades industriales, parques comerciales, ciudades comerciales, ciudad de la justicia, barrio para rentas de nivel tal y otros barrios con otra tipología para renta de nivel cual. En Sudamérica esto se lleva al extremo de que la sociedad está organizada en grupo A, B, C, D, E, y entonces los promotores hablan de, no, esto es un suelo para D, así claro, ¿no? El resultado de eso es romper el interés de la ciudad desde el punto de vista de su complejidad. Es decir, al final es un patchwork en donde una cosa al lado de otra son productos que para su mejor comercialización no deben ser complejos. Por tanto, la lógica de esa ciudad es la segregación por renta, por cultura, espacial y funcional. También es la especialización, y eso se ve muy claramente del espacio público. El espacio público, que debe ser el alcaloide de la complejidad de la ciudad, porque es el punto de encuentro, es el ágora, pues se convierte en corredores de tránsito. Cada calle tiene una función, pero es una función específica. No la función de la complejidad, de la relación, es decir, la aparición de la otra ciudad, que es la que molesta al capital, para esa lógica, no es bienvenida, ¿no? Y hay otro rasgo más, antes de pasar a la segunda ciudad, de esta primera, que me parece importante resaltar. Esa ciudad y el planeamiento de esa ciudad está pensado en términos de infraestructura, en términos físicos, en términos de cuánto suelo, de cuántas viviendas, de qué equipamiento hace falta, de infraestructura, que además es la lógica que entienden mejor los políticos, porque todos sabemos que los políticos lo que les gusta es cortar una cinta y después, si no hay dinero para que ese colegio funcione o esa piscina, nadie ha preguntado si hay dinero para mantenerla o si es lo que más necesitaba ese barrio. No, lo importante es la infraestructura. Eso está en la lógica de esa ciudad. La otra ciudad, la de los usuarios,
somos muy molestos, es decir, porque nuestra lógica es la de la participación y la de la integración. Es decir, es una ciudad en la que hay que pensar más en la gestión, en lo intangible, en el software y no en el hardware. Es decir, la ciudad de las personas. Esa es la ciudad de la que habéis estado hablando, por lo menos a los tres que os he estado oyendo esta noche. Es decir, eso que un político no sabe cómo manejar, y por supuesto una sociedad, un banco, una sociedad inmobiliaria no le interesa, no es que no sepa cómo manejarla, es que no le interesa porque, es decir, si un barrio está, digamos, integrado y está organizado y hay solidaridad y hay sociedad civil, ese barrio es tachado digamos, se le pone una cruz, aquí no hay que entrar, no interesa, porque menudos problemas hay ahí. Bueno, pues tenemos que conseguir que todos los barrios de Madrid sean tachados de esa manera por los agentes que gestionan la ciudad del capital. Nada más. Bueno, sí, hay una cosa que quería acabar. Es decir, esa lógica del capital no va a cesar hasta que la plusvalía que genera el planeamiento sobre el suelo no sea 100% pública, como hay en otros países de nuestro entorno, la famosa frase de los países de nuestro entorno. Es decir, mientras eso no lo cambiemos, y eso es algo que hay que empezar a pensar en organizar movimientos sociales que planteen esta idea, para que esa idea vaya calando. En el momento que eso desaparezca, desaparece la especulación del suelo y desaparece la especulación de la vivienda. O sea, se debilita la posibilidad de usar la ciudad como territorio para generar beneficio privado. Nada más, gracias. Pues muchas gracias, Joaquín. Joaquín tiene una oficina de arquitectura especializada en planeamiento urbanístico, que no lo he dicho al principio, ha desarrollado algún proyecto de ecobarrios. Creo que has planteado un par de cosas muy interesantes, estas relaciones de las dos ciudades, software, de contenido, contenedor. Y luego esto último que has dicho, realmente no sé si alguien lo rescata por internet, creo que el artículo 47 de la Constitución Española deja muy claro, y además lo dice específicamente, que todas las plusvalías generadas del desarrollo urbano tienen que revertir en lo público, ¿no? Si alguien lo rescata, ya lo tengo un poco olvidado, pero es tremendo el artículo 47. Yo de vez en cuando lo rescato. Quería dar paso tengo aquí alguna pregunta, pero tenemos hasta -4, ¿vale? Hay pues 25 minutos para establecer un debate sobre todas estas propuestas que habéis planteado. ¿Hay alguna pregunta? O aportación, digo. ¿Me ayudas, Guillermo? Es un lujo. Es un lujo, porque tengo 60 años y... Con el micro, porque hay gente en la tele y es que soy tiene que oír. Cosas, pero perdón. No estoy puesta en escena, es gratitud, porque es como un sueño. Soy de la sanidad pública, tengo 60 años y es el sueño de los sueños, el lujo de esta mesa, el lujo del teatro, como que es posible. Y además me he hecho a la calle, de prostituta no, pero sí de enfermera de centro de salud, y abandoné mi carrera de medicina en la Autónoma con matrículas para irme a Francia con los hippies, con esto. Y no quiero contar mi vida, sino este lujo, porque es necesidad urgente para que mis pacientes de mi zona básica, todo. O sea, no quiero aquí mi película, solo la gratitud para que sigan ustedes todos en este barco. Se han dicho cosas de lujo, me las sabía, la desigualdad, todo lo que estudiábamos cuando empezamos los centros de salud, todo esto. Nunca me he casado con nadie, ni en motivo de político, digo. Político ni sindicatos, democracia. Pero esto es un lujo. Que se cumplan los sueños de todos los pacientes, de todos, el que vive en el primero, en el segundo, en el tercero, en el barrio A, en el B, C, todo,
Gracias. Voy a hacer si hay muchas preguntas, para decirlas apunto y porque hay espacio para todo el mundo. ¿Hay algunas cuestiones? Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Yo tenía aquí apuntado alguna cuestión para abrir un poco el debate. Me interesan los procesos de catalización o los procesos de subjetivación, como decía Sergio, que provoquen iniciativas que desarrollen otros modelos de ciudad. Yo creo que aquí hay dos maneras. O se llega arriba y se cambia lo público, o se construye desde abajo lo que alguno habéis denominado lo colectivo, lo común. ¿Cómo construimos procesos comunes desde lo privado, que al final no deja de ser juntarnos unos cuantos y construir movimientos como la PAD o movimientos como la cooperativa Entre Patios? Son iniciativas privadas basadas en lo común y que construyen lo colectivo, ¿no? Que construyen porque lo público de alguna manera está abandonado, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo se está produciendo un proceso que une las dos vertientes, ¿no? Lo que es un bottom-up, que se llama más de procesos colectivos, que van en los dos sentidos, en construir propuestas, pero también en intentar pues llegar a la política para luego construirlas de arriba abajo. Suelto eso, no sé si tenéis alguna reflexión, alguien quiere intervenir. Yo, sí. Bueno, ¿qué tengo esto? Bueno, yo antes he querido tratar muchos temas, pero sí como incidiendo en alguna experiencia concreta que ya vamos teniendo, como puede ser en el caso de algunos procesos de regeneración urbana que hemos podido llevar a cabo en Madrid, en Olot, ahora en Sevilla también, o proyectos, como digo, de gestión comunitaria de equipamientos en Zaragoza y en Náquera, en un pueblo de Valencia. Aquí yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión que atañe como al aprendizaje de la participación, o sea, ahora se está abogando mucho por esa construcción en común, por esa participación ciudadana, por poner, evidentemente, como he dicho antes, en el centro a las personas, pero también creo que hay un riesgo, ¿no? O sea, creo que partimos de un escenario, digamos, cero y queremos alcanzar un escenario 100, ¿no? De participación, de construir en común, pero realmente para eso necesitamos aprender, y para aprender en colectividad también necesitamos hacerlo participando, ¿no? Es un poco también la ironía. Yo creo que sí que existe ese punto intermedio, ¿no? Casi de facilitación desde la facilitación técnica y profesional. Sí que creo que es necesario en estos momentos que haya personas cualificadas que sean capaces de vincular muchas veces el mundo más técnico de ciertas metodologías, herramientas para construir en común, ya sea las cuestiones que apuntaba Sergio, ya sea la regeneración urbana. Creo que es fundamental. Con la cuestión más de la colectividad desde la percepción ciudadana, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importante que existan esos dos contrapesos, o sea, una parte más que las instituciones faciliten este tipo de procesos y aporten medios para que este tipo de procesos sean posibles, sean sostenibles tanto económicamente como emocionalmente, como de los cuidados, todas estas cuestiones que muchas veces se plantean, y porque creo que también muchas veces con buena voluntad no es posible, ¿no? Entonces, sí que creo que debe haber esa interrelación entre el mundo, y de hecho ayer en el Club de Datos Urbanos también debatíamos sobre esta institucionalización de las prácticas, ese nexo para que poco a poco vayamos aprendiendo cierta cultura participativa, cierta cultura de construcción en común, para luego generar esa autonomía y que eso sí que, pues se vaya desarrollando de forma autónoma. Pero nos equivocaríamos también si no hubiese cierto contrapeso por las prácticas más autónomas, ¿no? O sea, creo que tiene que haber una mezcla, ¿no? De una gradación de las prácticas más profesionalizadas o institucionalizadas, o no sé cómo llamarlo, facilitadas por técnicos profesionales, y una parte más de personas con capacidad para autoorganización, que generen también nuevos imaginarios, nuevas formas de gestión de lo común. Yo, en lo que planteabas, Iñaki, de construir desde abajo,
el tejido privado, que yo llamaría más, me gusta más llamarlo civil, es decir, la civilidad, la construcción de sociedad civil. No, me pedís la palabra y voy apuntando palabras. El cambio desde arriba, como tú lo has denominado, me lleva a la reflexión de que tenemos que plantearnos en relación con el concepto de lo público. Es decir, los bienes públicos y el espacio público y los equipamientos públicos están privatizados, pero no privatizados porque se den concesiones a empresas privadas, están privatizados por la administración pública. Es decir, son patrimonio de la administración pública y de los políticos que gestionan la administración pública. Esa es una concepción que hay que volver del revés. Es decir, lo público tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Los equipamientos, cuando yo hablaba antes de especialización, también están especializados, lo cual a mí me parece un error. Es decir, yo creo que los pocos o muchos equipamientos que hay en un barrio no tendrían por qué ser, bueno, aquí la escuela y cuando se cierra la escuela esto es un erial y resulta que la gente no tiene dónde ir o no tiene dónde ir. Es decir, edificios, hay que pensar en, hablando de infraestructuras públicas, en edificios cada vez más híbridos, más integrados también, con usos más variados juntos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hace falta es que esa infraestructura sirva para que lo público se patrimonialice por la ciudadanía y deje de estar patrimonializado por la administración pública. Y los tecnócratas. No nos olvidemos que los técnicos también metemos mucho la pata porque estamos convencidos de que lo sabemos todo. Hombre, sabemos algunas cosas, pero nos equivocamos muchísimo. Y es muy importante tener la prudencia y la modestia suficiente como para ser cuidadoso en la gestión de esos conocimientos técnicos, que no dejan de ser solamente técnicos. Y los conocimientos sociales son mucho más complicados. Vale. Fernando, luego María Jesús, yo voy a hacer un comentario. Si alguien me quiere pedir la palabra, me lo dice, yo le voy apuntando y vamos a hacer un rotativo de palabras, ¿vale? Sí, a mí me ha gustado la referencia de John a los ojos en la ciudad, ¿no? Esa frase tan bonita. Y yo creo que son unos ojos que hay que ampliar a todas las escalas. Es decir, yo lo aplicaba a los ojos respecto al espacio público, ¿no? Esa necesidad de controlar el espacio público o no de controlar, sino, como tú decías, de vivir el espacio público con toda su diversidad, ¿no? Y en esos procesos de arriba a abajo y los procesos habituales de planificación deberíamos encontrar toda la diversidad de ojos que tienen que actuar en la ciudad. Los ojos que tienen que actuar desde la pequeña escala, desde esa generación de huertos urbanos, de pequeñas dotaciones, de pequeños espacios para la generación de actividades cotidianas, pero también desde la estructura. Echamos en falta muchas veces que en todos esos debates sobre la participación pública se nos van a quedar fuera toda una serie de componentes de la ciudad, que son las grandes infraestructuras, los aeropuertos, los ferrocarriles, las grandes operaciones que están ligadas a esas transformaciones y que están ausentes de nuestra capacidad de debate, de la capacidad del debate ciudadano. Bueno, pues para eso hay que dotar de una buena relación con los profesionales, con los técnicos y con el gobierno de la ciudad, ¿no? El gobierno de la ciudad debería contemplar cómo hacer la participación y cómo también desde arriba llegar a detectar, ¿no? Esos ojos tienen que ser unos ojos de diagnóstico sobre la vulnerabilidad, de diagnóstico sobre los distintos modelos y de diagnóstico sobre las oportunidades que se generan en la ciudad, ¿no? Una ciudad que también, pues como decía María Jesús, yo acabaría diciendo que habría que definir como la de el mínimo consumo energético en los edificios, en la movilidad, en los distintos desplazamientos y la de la máxima complejidad. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos ahora, ¿no? La máxima complejidad en todo, en las actividades, en los tipos de vivienda, en romper la zonificación, ¿no? Y ahí la regeneración debe ser integrada. La regeneración está también en los nuevos crecimientos. No valen, y además los estamos abandonando a unos operadores que plantean unas operaciones que no sabemos, simplemente cumplen la ley del suelo, ¿no? Bueno, pues la ley del suelo probablemente no responde actualmente a través de los planes parciales, a través del plan general. Hay unas figuras intermedias que diseñan espacios
que como mucho analizan la complejidad actual, si es que llegan, pero desde luego no la del futuro, ¿no? Y no la de todos esos nuevos modelos que van a surgir, ¿no? ¿Dónde está esa vivienda social? ¿Qué vivienda social necesitamos? ¿Cuál es la urgente? ¿Cuál es la que tiene que resolver los problemas derivados de las hipotecas y demás, ¿no? Pero ¿cuál es la que va a venir para los usuarios futuros, ¿no? Esos jóvenes que van a trabajar en unos espacios que desde luego no deberían ser solo los espacios de actividades económicas, ¿no? Esa absoluta disociación y que nos lleva a esa ruptura de complejidad y a esa máximo consumo energético, ¿no? Y a todos los problemas también de género, ¿no? De imposibilidad de conciliación de la vida en la ciudad, de la vida para todos, ¿no? De esa diversidad que nos lleva a no poder tener un modelo de vida coherente con lo que es la ciudad. Y yo no le llamaría ni siquiera la ciudad tradicional, sino la ciudad en sí misma, ¿no? Y para eso hacen falta esos ojos y construirlo desde arriba y desde abajo, una visión mucho más rica. Bueno, yo quería comentar, al hilo de lo que se estaba diciendo, dos reflexiones que hemos tenido en algún momento en otras conversaciones. Una es que creo que existen herramientas legales, las tenemos, y lo que ocurre que es que cómo se están usando, yo estoy un poco con él, que de alguna manera necesitamos que sean devueltas a la ciudadanía. Existen sistemas, ¿no?, para hacer transparente parte de los procesos. Tú haces un plan urbanístico, eso dice la ley que se someta a información pública, tal, pero la forma en la que se procede, en la que la administración, los tecnócratas o lo que sea, proceden a esa información pública es desinformación pública. Entonces, yo creo que ese trabajo lo tiene que hacer quien venga ya, es urgente. La otra cuestión que me parece vital es que se informen, cómo hacer un catálogo también de los sistemas de gestión de las asociaciones que están trabajando ahora mismo en la ciudad, los colectivos sociales autogestionados, que ya en Madrid, existen muchos. Entonces, yo creo que hay un despiste que no saben, los que están desde luego no quieren oír, pero los que van a venir no sé cómo podemos ayudarles a hacer un catálogo de todo esto. Yo creo que eso es una labor también que un poco de síntesis, ¿no? Yo en la universidad estoy trabajando en cosas de investigación con estudiantes para que estudien la ciudad reuniendo qué pasa en la realidad, hacer arqueología del presente. Porque es que, claro, ha sido una suerte conocer a gente que no conocía, proyectos interesantísimos. Pero tenemos que poder, esta energía, organizarla para poder informar. Porque es que lo más importante es que sepan que, como decía John, es que hay que dar esa flexibilidad, la van a poder, tienen que poder gestionar que la energía de los ciudadanos se canalice, porque son controladores, cuando yo decía a veces controlador aéreo o no sé qué, o gestor de ese uso del cielo o de lo que sea. Tú tienes que dejar que las cosas sucedan. Yo quiero gente así en el gobierno, pero claro, tenemos que informar. Alguien o tendrán que poner a un equipo a informarse, ¿no? Yo quería apuntar eso. Sí, en ese sentido hacía la pregunta, ¿no? Porque es impresionante cómo han surgido un montón de colectivos y habría que ponerlos en valor, pero también me interesan todos esos procesos de catalización, cómo surge, ¿no? Sí. Yo alguno he vivido de cerca, no, esto es una plaza, que lo conocéis. Surge a través de un curso en la Casa Encendida, donde los vecinos de al lado de repente llevan viendo ese solar abandonado un montón de tiempo y de repente se hace una práctica y bueno, pues lo pedimos al ayuntamiento y de repente, donde no pasaba nada y era patrimonio de la administración, bueno, ahora es patrimonio en el sentido desde el uso de una serie de gente, ¿no? Como pues una serie de gente como la cooperativa Entre Patios, de repente dicen, si es nuestra casa, podemos vivir de otra manera porque no nos imaginamos cómo queremos vivir y nos metemos en el berenjenal, que supongo, y por lo que sé de cerca es un berenjenal, decidir cómo quieres vivir, ¿no? No como los arquitectos hemos impuesto que hay que vivir. La arquitectura genera estructuras sociales y genera cómo vive la gente, definimos ya las estructuras sociales. Entonces, bueno, pues cómo surgen y cómo poner en valor, como tú dices, y hacer una cartografía y decir, oye, aquí tenemos un valor tremendo y además surgen de esta manera o se pueden canalizar o catalizar o construir estos procesos de subjetivación para construir esa otra ciudad, ¿no?
Sí, bueno, yo quería plantear que a mí me parece esencial trabajar en esos dos niveles, ¿no? Arriba, abajo y pequeño, no escala pequeña, escala grande. Me parece esencial hacer ese catálogo de semillas, ¿no? De proyectos autogestionados o que salen de experiencias muy pequeñas, porque creo precisamente que ahí es donde está la salvaguarda de esa complejidad y de esa biodiversidad, ¿no? Los ecosistemas son biodiversos porque tienen muchas relaciones muy complejas entre ellos y eso se crea con ese tipo de proyectos, ¿no? Y ignorar esas iniciativas o no permitir que haya canales de participación y de gestión para que puedan seguir adelante, yo creo que es precisamente negar esa complejidad que necesitamos para sobrevivir, ¿no? O sea, y es igual cuando hablamos de biodiversidad. Necesitamos la biodiversidad porque en esos genes es donde está lo que nos permite seguir vivos, ¿no? Y en una ciudad muy simple, pues perdemos nuestra propia capacidad de seguir vivas, ¿no? Creando nuevas cosas. Entonces me parece esencial esa base, ¿no? y esos proyectos, pero la verdad es que también me parece esencial el trabajo desde arriba, porque como decía Joaquín, ese trabajo de sacar a la ciudad de la lógica del capital, cuando escuchas todos los datos que ha dado Beatriz, a mí me parece como imposible hacerlo sin ese asalto a la institución, ¿no? Sin realmente unas medidas realmente pensadas y desde espacios donde se pueden llevar a cabo a gran escala, ¿no? Porque si no, en el momento en el que estamos, a lo mejor en un futuro se puede trabajar a menor escala, pero claro, cuando escuchas todas esas cifras parece imposible no meterle mano también a la escala grande, por una cuestión que a mí me parece esencial, y es que vivimos vidas tan precarias en muchos espacios, ¿no? Hay personas con vidas tan absolutamente precarias que ni siquiera se pueden poner a participar, que no tienen ni las herramientas, ni el tiempo, ni las vidas que les permitan ponerse a hacer eso, ¿no? Entonces, me parece esencial también fomentarlo desde otros espacios que tienen los recursos y que tienen una mirada más global de eso, pero sin restar toda la parte de esas semillas. Sí, bueno, la PAE es apartidista. Pero yo creo que sí que está claro que es necesario un cambio en las instituciones para poder cambiar nuestras vidas. Por eso es apartidista, en el sentido de que no apoya ninguna corriente política o ningún partido en concreto, pero sí la transformación, por supuesto, porque en esta situación no podemos ni vivir. Pero a mí no me gusta mucho lo de arriba abajo, quizá lo de la escala grande pequeña o el todo y sus partes, pero creo que sería un gran error si los nuevos partidos o los nuevos grupos que quieren asaltar las instituciones pensaran que es un recambio y que ellos lo van a hacer bien. O sea, precisamente yo creo que la idea de que lleguen, y por lo que hay gente que puede apoyarlos, es con una idea de que cambien las reglas para que deje de elegir el gobierno, para despatrimonializar lo público del gobierno y que precisamente vuelva a la gente la capacidad de decidir sobre sus vidas, cómo organizarse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, solo el matiz de que lo de arriba abajo yo creo que todavía remite a un sistema en el que arriba se decide, cuando en realidad es verdad que es necesario pensar en escalas macro, no solo micro, pero también tenemos que hacer el esfuerzo de no pensarlo como algo que está supeditado a otra cosa, ¿no? Sino como nuevas formas de autogobierno. Sí, yo quería contar una experiencia. Como yo he acabado mi intervención con un viva Cartagena, es decir, si se acaba con las plusvalías del planeamiento, como plusvalías públicas se acaba el problema. Yo sé que eso es complicado, pero vamos, yo lo lanzaba simplemente porque creo que eso tiene que empezar a formar parte de las conversaciones, ser conscientes de eso. Ahora bien, sí se pueden hacer grandes cambios con la legislación vigente, es algo que decías tú, María Jesús. Hay una experiencia que yo conozco muy de cerca en Andalucía que está estupendamente planteada y está perfectamente fracasada por falta de voluntad política de la izquierda gobernante. Es decir, que esa es la historia que hemos vivido en los últimos años. Y es la Junta de Andalucía, el Parlamento andaluz, aprueba una ley de vivienda hace 3-4 años. Una ley de vivienda en la que viene a decir que la vivienda no es una mercancía y que los planes generales de urbanismo no se pueden redactar
sin haber hecho un plan de vivienda previamente, que analice las necesidades reales. A mí no me gusta hablar de viviendas sociales, a mí me gusta hablar de vivienda, las viviendas necesarias, sean para nuevos hogares o sean de rehabilitación o regeneración urbana, pero no viviendas sociales, es decir, que las viviendas son sociales, es decir, son para la sociedad. Entonces, esa ley obligaba a los planes generales a que no se podían aprobar ni redactar siquiera si antes no se había aprobado un plan de vivienda en donde se identificaran las necesidades reales de vivienda, no las especulativas, las reales. Y luego, como además en Andalucía hay un plan territorial de ordenación andaluz que ha puesto freno a los gradientes de crecimiento urbano muy grandes, eso está bien hecho, a mi modo de ver, pues, ¿qué llevaba consigo eso? Pues que las viviendas que eran necesarias agotaban el suelo de crecimiento posible y se quedaba fuera la especulación. Entonces, tenemos un mecanismo en la ley del suelo que es los mecanismos de los coeficientes de uso, que, por ejemplo, un uso sin valor económico, como puede ser un parque, pues es, digamos, el propietario al que le toca el parque encima no era como cuando Franco, que era la lotería, lo que llamamos la lotería del urbanismo. Decía, al primo del alcalde le tocaba la torre y al pringao le tocaba el parque. Y cada cual se tenía que aguantar con su suerte, buena o mala. No, aquí, a lo largo de los años de experiencia urbanística, pues se ha ido desarrollando lo que hemos llamado los técnicos la experiencia de equidistribución de cargas y beneficios. Es decir, esto ya no es una lotería, sino todo el que aporta algo pues va a recibir en proporción, ¿no? Pero si nosotros decimos, vamos a ver, las viviendas que son necesarias, esas tienen un valor parecido a un equipamiento, ¿no? Y si queda suelo, y estoy hablando en plan reformista, si queda suelo en el crecimiento urbano, pues esos suelos a lo mejor pueden ser para la vivienda mercancía. Es decir, bueno, para que ese sector económico pueda funcionar, pero siempre después de que se hayan resuelto las necesidades sociales. Bueno, eso yo he redactado dos planes de dos planes de vivienda de dos capitales andaluzas, de Jaén y de Córdoba. Y, bueno, las conclusiones que salían de esos informes, de esos estudios, eran tremendas. Es decir, el 98% de los nuevos hogares necesitaban vivienda de protección oficial, régimen especial y subvencionadas además. Es decir, que la capacidad adquisitiva de los jóvenes, claro, o bien en el paro o bien en el precariado, pues, pero seguían siendo necesarias esas viviendas, porque si no, esos nuevos hogares no se podían, independizar, ¿no? Eso es el debate que hay que llevar a los planes de urbanismo, ese tipo de debate, porque nos estamos saliendo de la lógica de la ciudad como campo de generar beneficio privado. La última palabra, Sergio, habías pedido y tenemos que cerrar, ¿vale? Porque son ya -10, pero has abierto un tema muy interesante, ¿no? Luego, si eso, seguimos con la caña. Nada, por cerrar, y volviendo un poco al nivel de lo micro, y ver también qué posibilidades hay, ¿no?, entre esa relación entre la institución y lo común, o la institución y las comunidades, los barrios, la gente, ¿no? Una imagen que no he contado porque en el último minuto me he precipitado, era imaginar o contraponer, digamos, la imagen de actualmente cómo se enseña lo que es la calle en las escuelas a los niños, ¿no? Y cómo, ya no solamente a través de las visitas de distintas policías o otros agentes, cómo se muestra cómo los distintos espacios públicos, tanto el virtual, Internet, como el espacio público, es un espacio de riesgo, ¿no?, por así decirlo. Contraponer esa imagen con la posibilidad de que en las escuelas públicas, que son de titularidad municipal, ¿no?,
en lugar de entrar esos agentes, pudieran entrar agentes del barrio, ¿no? sea asociaciones de vecinos, sea el centro social de la esquina, el huerto comunitario, etcétera, y hacer talleres participativos con los chavales, ¿no? de Conoce tu barrio, donde se pusieran también en valor los saberes de los propios chavales que tienen barrio, ¿no? y que tienen calle, ¿no? Es decir, que yo creo que hablando de espacios públicos y hablando del espacio común de la ciudad, creo que todavía hay un trabajo muy importante que hacer en cuanto a esa subjetivación de esa educación para la calle, ¿no? Sería una educación para la calle, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Recojo el guante de Beatriz, el bottom-up es cierto que es algo que está muy extendido como lenguaje. A veces dices, tenemos que cambiar el lenguaje, que es una opción, o tenemos que resignificar el lenguaje, y los que están arriba pues tienen que mandar obedeciendo o construir otro arriba abajo, ¿no? o otra estructura. Daros muchísimas gracias por haber venido, Fernando, yo, María Jesús, Nerea, Sergio, Beatriz y Joaquín. Ha sido un placer contar con vosotros, yo creo que ha sido una mesa muy, muy rica y espero que os hayáis sentido a gusto en el Teatro del Barrio, que es un espacio que hace estas cosas, aparte de hacer teatro y hacer música, ¿no? Y trata de reflejar desde la cultura lo que hemos hablado aquí en la vivienda y en la ciudad, ¿no? Como lo público no nos da la cultura que queremos y desde lo privado pues también nos da una cultura que no queremos, pues construimos espacios colectivos donde generamos la cultura que queremos para nosotros y otros que quieran compartirla con nosotros. Y así somos pues 270 socios, una cooperativa de consumo cultural. Cualquiera se puede hacer socio, cualquiera que esté aquí o nos esté viendo por la tele. Y bueno, vamos aprendiendo, como decía yo, realmente nos hemos embarcado aquí en una aventura de la cual no sabemos por dónde irá, pero llevamos como 1 año y medio y bueno, pues es muy interesante todo el debate interno que se va construyendo, ¿no? Hay una serie de comisiones sobre diferentes debates y uno de los grandes debates es qué es el teatro político. Cuando decimos la política al final llega a todo, la política es todo, pero parece que da miedo hablar de política y de la política solo pueden hablar los políticos, ¿no? Pues no, queremos hablar de política aquí y queremos compartirla y construirla un poco entre todos. Así que muchas gracias a la gente que ha venido y a la gente que nos ha visto por Público TV.